dos patitas, o dos partes. Esta primera es la que les dije, asociado a efecto, productividad, volumen, precio, por lo tanto el ajuste completo de la capacidad productiva, y tiene una segunda mirada que tiene un impacto más de largo plazo, por lo tanto esta es más de corto plazo, y tiene una segunda mirada como medir el efecto de la industria cuando pasa un periodo más largo y los ajustes son de otro tipo de magnitud. Entonces, el caso C, que es el caso de la industria, tiene un caso 1, que es este, y tiene un caso 2, que es el que voy a plantear ahora. En el caso en que la industria observe el efecto de un cambio en el peso relativo en el factor sobre la demanda guiada del factor en un plazo más largo, se va a ver enfrentado a lo que se llaman efectos de más largo plazo, que tienen implicancia en su capacidad de sustitución, lo que va a ajustar la estructura de costos, y va a tener implicancia en su efecto producto, porque finalmente la cantidad contratada, el aporte, en el fondo relativo a cada factor y el impacto en el producto, va a tener un efecto producto. Entonces, si tengo capital y trabajo variables, ya tengo un clue o una pista de que está pasando algo en el largo plazo. Si el precio es variable, yo ya sé que no estoy hablando de una firma, sino que estoy hablando de una industria, porque la firma no tiene capacidad de cambiar el precio, la industria sí. Por lo tanto, si por ejemplo una industria que puede cambiar ambos factores productivos enfrenta una caída en el precio de contratar mano de obra, por ese motivo, el costo marginal de producción de la industria va a caer, porque si es una industria intensiva, por ejemplo, en mano de obra, la incidencia de la mano de obra, que es alta en el uso de recursos, se va a ver favorecida por la disminución en el salario que paga, solamente por efecto de eso. Cuando eso pasa a nivel de industria, la industria completa se acopla a ese nuevo nivel de salario. Por lo tanto, ajusta productividades marginales, ajusta estructura de costos y ajusta tamaño de escala. Si esto pasa a nivel de industria, la producción del bien va a aumentar a todas luces. O sea, ahí no hay discusión. Va a haber una caída en el salario de la gente que contrata la industria, va a haber un efecto positivo y expansivo de productividad, ¿no es cierto?, asociado al uso de mano de obra, y va a haber un impacto creciente en el volumen producido. Y esto hace que ocurran dos efectos. Si la industria sensibiliza y tiene capacidad de sustitución de que uno de los factores es claramente más barato y más productivo que el otro, lo va a sustituir. Va a ser el ajuste. Por lo tanto, su concentración de uso de factores va a cambiar y se va a inclinar hacia el factor que es más barato. En este caso, si buscamos mano de obra, en el fondo la raya del uso de los factores se va a mover hacia la derecha y hacia abajo, ¿ya? Si eso pasa, se va a producir un efecto sustitución. Cuando el efecto sustitución se materializa en volumen, es decir, cambié capital por trabajo y eso generó efecto producto, voy a sumar el efecto sumatorio de la productividad marginal, que me va a decir la industria completa mejoró su producción en tanto en volumen de producto. Pero ahí viene otro análisis. Para aumentar la producción en volumen importante, no puedo aumentar solamente mano de obra, en este caso por efecto precio, porque en algún minuto la capacidad instalada no me va a dar. Entonces ahí voy a tener que decir, ok, tengo que evaluar cómo voy a volver a dimensionar la capacidad instalada justa para absorber este nuevo nivel de producto. Y ahí hay un efecto en producción que va a gatillar más uso de capital. Ahora, la pregunta de fondo que hay es ¿cuánto más capital? Y ahí viene el análisis de la elasticidad. No se puede saber a priori si el resultado en el aumento del uso del capital va a ser mayor que la sustitución de la mano de obra, va a ser menor o va a ser igual, porque eso lo va a definir la elasticidad que tenga el sector o la industria que estamos analizando. Y todas las industrias funcionan distintas. Les voy a dar un ejemplo, los voy a llevar para otro lado. En finanzas, cuando uno calcula el beta en un sector, ¿qué calcula? El riesgo del sector, riesgo Me sistémico. encanta esa respuesta porque... La varianza. Porque no es Exactamente, porque no es eso. El beta
de un sector que es una cosa muy parecida a lo que está planteado ahí por modelo de producción. ¿Qué cosa es? Es la varianza mezclada, o sea, tenemos un portafolio de lo que sea, la desviación estándar de X o la desviación estándar de Y, dividida por la desviación estándar cruzada, ¿no es cierto?, de X e Y. Por lo tanto, medimos un ratio de covarianzas, ¿sí? Por lo tanto, estamos midiendo efectos de desviación del resultado medio medido como ratio. Cuando ustedes se van a ver enfrentados a levantar un proyecto, ¿no es cierto?, para terminar la formación de la carrera, y evidentemente que se van a ver enfrentados a identificar qué beta representa mejor el costo de financiamiento que necesitan estructurar para definir, ¿no es cierto?, cómo llevar adelante la viabilidad del proyecto. Muchas veces lo que les pasa a los alumnos es que, por ejemplo, van a la página de Aswad Damodaran, que es la mejor página que hay para identificar los beta, todos los sectores productivos, porque los actualiza anualmente. Pero ahí nunca hay que olvidarse que la actualiza con información que la calcula de esta manera, ¿ya? Calculando en el fondo efectos de análisis de covarianza con matrices, cálculo econométrico, pero con información de mercado e industria norteamericana. Entonces, ¿podemos nosotros llegar y tomar el beta del sector industrial, no sé, norteamericano y aplicarlo a la industria local? No. Así. El profesor se llama Aswad Damodaran. Es un indio extremadamente inteligente, un hombre que viene bastante seguido a Chile. Viene bastante seguido a Chile. Yo he tenido la oportunidad de participar en varios talleres que él ha hecho en el fondo para estructurar y definir actualizaciones en la metodología de evaluación. Ahora es reconocido y es súper, o sea, no es cuestionado para nada respecto a su análisis y cómo actualiza los métodos de valoración de empresas. De hecho, el tipo más creíble que hay en este tipo de ámbitos a nivel mundial. Pero aquí voy con el ejemplo que les estoy diciendo, que ese beta básicamente lo que está haciendo es medir justamente análisis de desviación de lo que me está explicando, ¿no es cierto?, un determinado uso del capital en una industria específica. Y que evidentemente esto va a tener efectos sobre la elasticidad, porque depende si mayor es el beta o menor es el beta, la industria castiga o se ve castigada o menos castigada por efectos de mayor premio por riesgo para financiarse. Entonces eso restringe el acceso a ciertos capitalistas que van a exigir más retorno y que a veces es más difícil asegurarlos por el proceso productivo que tienen los sectores. Entonces, si yo eso lo llevo al análisis económico, que es tremendamente económico el resultado, yo lo que tengo que entender que hay detrás del beta es que en el fondo se me produce algún sesgo de elasticidad respecto del uso del factor, que en este caso es capital. Entonces, a mayor beta, posiblemente voy a tener un acceso más restrictivo a las fuentes de capital y por lo tanto van a ser industrias que tengan menos elasticidad respecto del uso del capital. ¿Se entiende? O sea, estos conceptos van mezclados, por eso es importante que sepan entender con claridad qué es lo que están obteniendo cuando trabajan con esos datos. Y nuevamente, no se los aprendan de memoria, entiendan lo que están midiendo detrás para obtener el mejor resultado. Entonces, a nivel de industria, lo que estamos diciendo es que en el largo plazo, cuando varío capital y trabajo, voy a tener un efecto de sustitución que va a depender de la elasticidad que la industria muestre, que va a ser relativa y variable, y que esto va a tener un impacto en producto. Y lo que no voy a saber inmediatamente es si ese impacto en producto es superior al efecto de sustitución, igual o menor. Y eso me lo va a decir finalmente qué tan flexible es la industria para hacer el cambio del uso de un factor a otro. ¿Ya? El efecto total no es único porque depende de la sensibilidad de las demandas a los cambios en los precios o finalmente qué efecto es mayor si en sustitución o producto. Esto les debería sonar súper conocido porque es el espejo de la teoría del consumidor. O sea, tenemos como una compensación de efecto sustitución sobre ingreso o producto. Si el efecto sustitución es mayor, siempre voy a tener el efecto inverso, es decir, sube el precio del factor y voy a bajar la cantidad consumida. Baja el precio del factor y voy a elevar la cantidad consumida, si es que el efecto sustitución es mayor.
Si el efecto producto es mayor que el ingreso, no puedo asegurar ese movimiento porque puede ser que el efecto producto me compense al efecto sustitución y neutralizo en el fondo la posibilidad de medir un efecto elástico por efecto del cambio del precio. Entonces hay que mirar cada industria si logra tener un impacto productivo que me compensa el efecto sustitución. Ahora, en ese sentido, piensen que hay industrias que tienen más lentitud para reaccionar ante el producto. La construcción es lenta, la minería es lenta. Los procesos de extracción productiva cíclica son lentos. Yo no puedo apurar por precio. O sea, por ejemplo, las manzanas o no sé, hay ciertos cultivos que son incluso anuales, ¿ya? O que están en determinado momento en el tiempo. Entonces, no importa que los precios bajen, yo no puedo apurar el output. ¿Me entienden? Entonces ahí posiblemente voy a tener un rezago en el efecto del producto y me va a costar más aumentar la producción en el corto plazo porque tengo restricciones del proceso productivo. En cambio hay otras industrias que son mucho más automáticas o más flexibles. El comercio más flexible, si estoy sobreestoqueado, liquido y boto en el fondo todo lo que tengo acumulado a bajo precio, pero genero igual flujo. Si estoy moviendo servicios, ajusto, saco gente, pongo gente, aumento turno, bajo turno, subo. Veo cómo analizo el efecto del servicio para poder cumplir con ese cambio en el producto. Es más fácil reaccionar. Pero no en todas las industrias es fácil y fluido reaccionar. Y eso es lo que hay que medir detrás del análisis. Entonces, el caso 2, graficado, les va a decir lo siguiente. Les va a decir, ustedes se pueden mover por efecto precio de un punto A un punto B, donde van a tener efecto sustitución. Mayor mano de obra por menor capital. Pero finalmente, ese aumento en mano de obra por sustitución de capital va a tener impacto acumulativo en producto. Entonces, la isocuanta se me va a trasladar para adelante. ¿Cuánto? No lo sé. Va a depender de la industria y del efecto sensibilidad. Entonces, hay algunas industrias que se van a mover fuertemente, reaccionan súper flexibles, y otras industrias funcionan poquito. Entonces, en algunos casos, el efecto producto no va a compensar la sustitución y en otros casos sí. Entonces, va a depender del caso que esté analizando y de los datos que tenga para dar una respuesta concluyente respecto de eso. No hay una respuesta única, a eso me refiero. En economía muchas veces, y esto de ustedes como alumnos también lo utilizan harto a favor, el depende, depende de que esto vaya a pasar si pasa esto. No es que sea tan así, lo que pasa es que efectivamente, como detrás de esto hay comportamiento de las decisiones de las personas, uno no tiene una respuesta única. Y nuevamente voy a lo mismo, si todos tomásemos decisiones de manera súper racional y muy bien argumentada, podría ser súper predecible el comportamiento, pero no es así, ¿ya? Hay días que gente amanece eufórico. Por ejemplo, hoy día un alumno me mandó que después de las primarias en Argentina, ¿no es cierto?, donde Fernández está muy por arriba de Macri, ¿qué pasó con el peso argentino? Y eso significa, cuando dicen que cayó, ¿qué pasa? Eso, se devaluó. Lo que pasa es que caiga el peso se entiende mal. Se devaluó me gusta más. Entonces está a 61 pesos el dólar. Y dicen que si esto sigue va a llegar a fin de año como a 90. ¿Qué pasó ahí? Ustedes dirán, es un análisis macro, no, también tiene impacto micro. ¿Qué pasó ahí? Pasó que en el fondo hay un proceso especulativo de posiciones que de alguna manera dice que si hay mayor probabilidad que el kirchnerismo o el peronismo de alguna manera llegue al gobierno otra vez, se van a volver a aplicar medidas políticas que van a desordenar los elementos de estabilización, por lo tanto la moneda automáticamente pierde valor de acumulación de activos. ¿Y qué es lo que hace el mercado argentino? Apunta a un activo que le genera mayor calidad, hace un flight to quality y se cubre con dólar. Por lo tanto, el valor de cambio entre dólar y peso argentino se desestabiliza completamente. Movimiento de cobertura de corto plazo asociado a una probabilidad de riesgo. ¿Se fijan? Entonces también es cambio en el uso de los recursos, efecto sustitución. Eso es lo que quiero que analicen. Cuando el caso argentino, ¿cómo se hace cargo de la economía del mercado argentino cuando casi el 40 o el 50% del mercado es mercado negro? Lo que pasa es que, mira, ahí perdóname Benjamín, no me voy a meter hoy día en ese
tema porque me va a hacer analizar temas macro y prefiero que ocupemos el tiempo en esto. Pero sí te voy a contestar lo siguiente. El problema es de credibilidad. Cuando el sistema no cree en la institucionalidad, que es lo que le pasa a Argentina, no creen que las políticas de estabilización sean creíbles. Por lo tanto, cuando la gente no cree que sea creíble, guarda la plata bajo el colchón, la guarda en la casa de la abuela, la guarda bajo la estructura del mercado, y entre ellos se empieza a producir un trueque porque consideran que cualquier decisión que tome el mercado no es aplicable o retribuible con un resultado concreto. Eso es lo que pasa en estos tipos de economías donde se desarticulan los procesos de institucionalidad, ¿ya? Yo hoy día le planteaba esto a los alumnos de Macroabierta en la mañana, les decía, el análisis de la institucionalidad tiene que ver mucho con la credibilidad de los procesos, no con las instituciones ni las personas, porque todo eso cambia. Pero si hay institucionalidad en una estructura de gobierno y en una sociedad, uno cree en el proceso y uno toma decisiones basadas en esos procesos y los cumple. Entonces, cuando tú tienes una economía ordenaditamente que todo el mundo cumple el proceso, las políticas cumplen con sus objetivos. Si tú tienes una economía que no cree en esta estructura de proceso, la gente busca el camino alternativo porque no cree ni en las personas, ni en la institución, ni en las leyes. Entonces el sistema no funciona. Y las políticas económicas pierden efectividad. Eso es credibilidad versus discrecionalidad. Paper que están leyendo, leyes de Marshall, ¿ya? El efecto sustitución que les va a aparecer en la lectura, que es lo que acabo de explicar, lo van a poder calcular porque uno dice, ¿cómo se sustituye mano de obra por capital? Bueno, esto va a tener incidencia. Variación en las unidades de capital respecto de la cantidad contratada de mano de obra, porque se entiende que en un proceso productivo necesito de los dos factores, ¿ya? En distinta medida, pero necesito de los dos. Menos la cantidad de capital contratada por la variación de la mano de obra. Y si esto lo derivo, ¿no es cierto?, obtengo una estructura o una formulita que de alguna manera me está diciendo constantemente, sin el análisis detallado, que estoy midiendo permanentemente efecto relativo de variación del producto marginal del trabajo, variación de esto, por el producto marginal de capital, menos la corrección del producto marginal de la mano de obra por el diferencial del efecto de la productividad cruzada. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener y concebir un proceso productivo con mano de obra sin capital. Entonces, si yo tengo grupos de personas trabajando, las tengo instaladas en un lugar físico, estoy pagando un servicio de instalación, los tengo con computadores, tengo un software, tengo alguna maquinaria específica y estoy rentabilizando hora hombre respecto al resultado del uso de ese capital efectivo. Entonces, cualquier cambio que yo haga en sustitución de factores va a tener un impacto relativo permanente. ¿Cómo cambia el resultado de esta persona cuando hice una incorporación de unidades de capital y quité mano de obra? ¿Hay un proceso de eficiencia que mejora o hay un proceso que se deteriora? Va a depender. Depender de la industria y depender del resultado de flexibilidad, sustitución. Entonces, cuando hacemos esta derivación y se ordena, finalmente lo que uno ve, y esto les recuerdo a las primeras clases, que el efecto compensatorio del cambio en unidades de trabajo por variación del capital y trabajo por variación, trabajo por variación de capital y trabajo con variación del trabajo, va a tener un impacto en una estructura donde tengo constantemente K partido por L metido entre medio. Por lo tanto, yo sé que estoy mirando un tamaño de escala que va a responder, ¿no es cierto?, a la variación del uso de los factores. Como no tengo los valores, pero sí tengo la estructura, entiendo que constantemente esto va a ir variando en distintas magnitudes. Y lo que tengo que poder identificar es si la magnitud de lo que está arriba es mayor de la magnitud de lo que está abajo. Y lo que tengo arriba son valores absolutos y lo que tengo abajo son productividades marginales. Entonces, si el valor absoluto, sustitución, volumen, tantas personas por tanto capital, me cambia respecto de la productividad marginal, si la productividad marginal cambia más que el cambio absoluto, la elasticidad de sustitución factorial es más chiquitita. Si el valor absoluto cambia más que la productividad marginal, la elasticidad de sustitución factorial es más grande. Entonces el efecto sustitución me va a medir volumen versus productividad marginal.
que no es necesariamente lo mismo. Por eso es que los he hecho leer de productividad y por eso hicieron el primer trabajo respecto de medir elementos asociados al aporte de los factores. Todo esto es un desarrollo matemático que después lo pueden ir viendo paso a paso. No les voy a pedir que se lo aprendan de memoria nuevamente, que lo entiendan, que vean un poco la estructura de lo que está atrás. Cuando se simplifica esta expresión y se ordena un poquitito, uno llega a una expresión súper simplificada para el caso de la industria, ¿ya? En el fondo, que hacemos una adecuación, multiplicamos todo por W partido por DW, o sea, lo que pago hoy día en el salario partido por la variación de lo que pago en el salario. Por lo tanto, estoy midiendo la variación relativa. ¿Cuánto varió porcentualmente el salario en un determinado momento en el tiempo? Y cuando yo multiplico todo por esto, voy construyendo elementos. Y lo que tengo aquí, en el fondo, es variación porcentual del capital, cuando varía porcentualmente el salario, menos variación porcentual de la mano de obra, cuando varía porcentualmente el salario. Entonces, el impacto de la variación porcentual del salario, cómo le afecta al capital y cómo le afecta a la mano de obra. Y eso lo resto, para entender cuál de los dos factores tiene más reacción respecto a la variación del salario en un momento en el tiempo. ¿Dividido por qué? Por la variación porcentual de la productividad marginal del trabajo, por la variación porcentual del salario, menos la variación porcentual de la productividad marginal del capital, por la variación porcentual del salario. Parece trabalengua, pero más que trabalengua, en el fondo lo que estoy midiendo es nuevamente variación porcentual de unidades de capital afectada por la variación porcentual del salario, menos variación porcentual del trabajo afectado por variación porcentual del salario, dividido por variación porcentual de la productividad marginal por el mismo cambio en el salario. ¿Ya? Diferencias en valores de uso relativo, simplecito, y dividido por diferencias en la productividad marginal. Entonces, nuevamente, el efecto sustitución me está haciendo comparar cuánto cambio en unidades de contratación de factor respecto del aporte marginal que me hace ese factor. O sea, no me sirve, en palabras planas y simples, no me sirve mirar solamente el volumen de cantidad contratada de gente o el volumen de cantidad contratada de capital. Me sirve medirle un efecto relativo y medirlo respecto a la productividad. Si no logran hacer eso, no van a estar midiendo el efecto concreto del impacto del cambio en el salario o en el sueldo. Y acá estamos hablando de mano de obra. Pero esto perfectamente puede ser la variación de un insumo. O sea, yo estoy usando, no sé, hilo turco para producir una determinada tela y a lo mejor tengo que cambiar a hilo taiwanés. Y quiero saber que si uno tiene un resultado en términos de calidad mejor que el otro y un precio relativo distinto, ¿cómo lo mido en el impacto de productividad? Si no mido volumen y productividad, no voy a medir el impacto que tiene el cambio en el peso relativo, ¿no es cierto?, sobre el resultado final.